Las cámaras no paraban de grabar. El reloj marcaba las 3 de la madrugada y el silencio dentro de la mansión era casi irreal. Solo se oía el murmullo del viento chocando contra los ventanales del enorme salón principal. En una de las pantallas del sistema de seguridad, un guardia observaba con el ceño fruncido una escena que no entendía. Allí estaba ella, Lucía, la nueva faccinera, arrodillada en el suelo de mármol, con las manos temblando, abrazando al pequeño hijo del señor Valdés. Las lágrimas caían silenciosas por su rostro cansado mientras el niño dormía sobre su pecho. Era una imagen tierna, pero había algo más, algo en su mirada que no parecía solo compasión. El guardia tragó saliva. Sabía que debía reportarlo, pero no lo hizo. Había algo en esa mujer que le inspiraba respeto, o tal vez miedo. Horas antes, todo había comenzado de manera muy distinta. Lucía Ramírez tenía 32 años y había llegado hacía una semana desde San Cristóbal, un pequeño pueblo rodeado de montañas y polvo. Su vida allá había sido dura, llena de pérdidas y silencios. La pobreza la había empujado a buscar trabajo en la capital, y cuando una agencia de limpieza le ofreció empleo en la mansión de un empresario poderoso, lo tomó como una señal del destino. «Prometo no decepcionarlos», dijo con una voz baja al firmar el contrato. «Necesito este trabajo». La mansión de los Valdés era todo lo que ella jamás había imaginado. Fuentes de mármol, pasillos interminables, cuadros de millones y un silencio tan frío que parecía castigar a cualquiera que hablara demasiado alto. El dueño, Esteban Valdés, era un hombre de unos 40 años, dueño de una cadena de hoteles y con fama de ser despiadado en los negocios. Apenas la miró cuando fue contratada. «Solo haz tu trabajo», le dijo sin levantar la vista del portátil. «No interfieras con nadie, especialmente con mi hijo». Lucía asintió. No hizo preguntas. No era su lugar. Pero el destino rara vez obedece órdenes humanas. El pequeño Emiliano tenía 7 años. Era un niño pálido, de mirada triste, siempre encerrado en su habitación, rodeado de juguetes costosos que parecían no significar nada para él. Lucía lo veía a veces, desde lejos, mientras limpiaba los pasillos. Y cada vez que lo veía, algo dentro de ella se estremecía. Quizás era porque le recordaba a su propio hijo, aquel que nunca pudo criar. Una tarde, mientras limpiaba el corredor principal, escuchó un sonido suave, como un llanto contenido. Se detuvo. El sonido venía del final del pasillo, detrás de una puerta entreabierta. Lucía dudó por un segundo, pero la curiosidad, o tal vez la compasión, fue más fuerte. Empujó la puerta lentamente. Emiliano estaba sentado en el suelo, abrazando un peluche, llorando en silencio. «¿Estás bien, mi amor?», preguntó con suavidad. El niño levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, el rostro mojado. «No me hables así», murmuró. «Mi papá no quiere que nadie me hable». Lucía se arrodilló a su altura. «A veces los adultos no saben lo que dicen». Le sonrió con ternura. «Pero tú no deberías llorar solo». El niño la observó con una mezcla de desconfianza y necesidad. «¿Tienes hijos?», preguntó. Lucía bajó la mirada. Su voz se quebró apenas. «Tuve uno, pero ya no está conmigo». Hubo un silencio que pesó en el aire. El niño dio un paso tímido hacia ella. «Yo tampoco tengo a mi mamá». Ese momento, breve y puro, fue el comienzo de algo que cambiaría la vida de ambos para siempre. Los días pasaron y Lucía comenzó a notar detalles. El pequeño Emiliano parecía invisible para todos en la casa. Ni su padre ni los empleados se acercaban a él. Los tutores lo ignoraban. Y las niñeras anteriores no duraban más de una semana. Una noche, mientras lustraba los pisos del salón principal, Lucía vio algo que la dejó helada, un cuadro enorme, detrás del cual estaba escondida una cámara diminuta, apuntando directamente al sillón donde el niño solía jugar. Miró alrededor. Había otra en la lámpara y otra en la esquina del techo.
La mansión estaba llena de cámaras. Al principio pensó que era por seguridad, pero pronto se dio cuenta de que no era así. Una tarde, mientras el señor Valdés estaba en una reunión, Emiliano se acercó a la cocina buscando a Lucía. «¿Por qué hay cámaras en todos lados?», preguntó con inocencia. Lucía sintió un escalofrío. «No lo sé, cariño. Tal vez tu papá quiere protegerte». El niño negó con la cabeza. «No, mi papá me dijo que son para ver si alguien intenta hacerme daño». Lucía tragó saliva. Había algo extraño en ese ver, como si no se tratara solo de vigilancia. Esa misma noche, cuando todos dormían, Lucía volvió a pensar en su propio hijo. Su nombre era Mateo, tenía la misma edad que Emiliano, y había muerto en circunstancias que ella nunca pudo aceptar. Encendió una vela pequeña junto a su cama, y por primera vez en años dejó que las lágrimas corrieran libres. «Perdóname, mi amor», susurró. «No pude protegerte», pero no sabía que una cámara, justo sobre el armario, había registrado cada segundo de ese momento. Al día siguiente, Esteban Valdés llamó al jefe de seguridad. «Quiero que me muestren todas las grabaciones de la nueva empleada». «Todas», el guardia dudó. «¿Hay algún problema, señor?» «Todavía no», respondió con voz fría. «Pero quiero saber quién es realmente esa mujer». Esa noche, Esteban observó los videos en silencio. Vio a Lucía limpiando, cocinando, recogiendo juguetes, ayudando al niño a hacer la tarea. Vio también cómo Emiliano la abrazaba, cómo ella le cantaba canciones viejas del campo, cómo lo consolaba cuando tenía pesadillas. Durante años, su hijo había vivido sin afecto, sin una voz cálida que lo llamara por su nombre. Y ahora esa mujer había llenado ese vacío, pero lo que Esteban no esperaba era la última grabación. Lucía estaba sola en el cuarto del niño, con una pequeña caja de madera entre las manos. La abrió y dentro había una foto, un niño idéntico a Emiliano, con la misma edad, los mismos ojos. Lucía acarició la foto y dijo algo que lo dejó helado. «Prometí que te cuidaría, mi amor, aunque no seas mío». Esteban apretó los puños. «¿Qué diablos significa eso?», murmuró. Desde ese momento, su vida y la de la mujer del interior quedarían entrelazadas por un secreto que las cámaras aún no habían revelado del todo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Lucía sentía que alguien la observaba más de lo normal. Las cámaras parecían seguirla, pero fingió no notarlo. No podía perder ese trabajo. Necesitaba el dinero para algo más grande, algo que nadie sabía, y cada vez que miraba al pequeño Emiliano, su corazón se apretaba con más fuerza, porque veía en él algo que no podía explicar, algo que iba más allá del parecido físico con su propio hijo. Una noche, el niño le preguntó: «Lucía, ¿por qué a veces lloras cuando crees que no te veo?». Ella respiró hondo. «Porque hay recuerdos que no se borran, Emiliano. Ni siquiera cuando uno quiere». El niño le tomó la mano con dulzura. «Entonces no los borres. Si eran bonitos, déjalos aquí». Y señaló su pecho. Lucía sonrió con tristeza, pero las lágrimas ya caían antes de que pudiera responder, y mientras los dos se abrazaban bajo la tenue luz del pasillo, una cámara oculta detrás del espejo grababa todo. El señor Valdés no pudo dormir esa noche. Reprodujo el video una y otra vez, intentando entender quién era esa mujer que había llegado a su casa para remover todos sus silencios. Y cuando finalmente decidió confrontarla, el destino se encargó de adelantar el juego, porque esa misma madrugada, el sistema de alarmas de la casa se activó solo. El guardia corrió hacia la pantalla. Lucía estaba en el cuarto del niño, llorando, con algo escondido entre las manos. Algo que, más tarde, lo cambiaría todo. ¿Qué crees que escondía Lucía entre sus manos aquella noche? Si te está gustando esta historia, déjame tu like y suscríbete para no perder el capítulo 2, donde se revelará la primera gran verdad detrás de las cámaras. La alarma seguía sonando, un sonido agudo que cortaba el silencio de la madrugada. Los guardias corrían por los pasillos con linternas, y las luces automáticas del corredor se encendían una por una.
iluminando la mansión como si fuera un escenario de teatro. En el centro de todo, Lucía, de rodillas en el cuarto del niño, con las manos cerradas alrededor de una pequeña caja de madera. «¿Qué haces aquí?», gritó el jefe de seguridad, apuntándola con la linterna. Lucía alzó el rostro, sus ojos llenos de lágrimas. «No le hice daño. Yo solo». No pudo terminar la frase. El pequeño Emiliano dormía en la cama, ajeno al caos. Su respiración era tranquila, inocente. Pocos segundos después, Esteban Valdés irrumpió en la habitación. Iba descalzo, con el rostro tenso y una mirada que podía congelar el aire. «¡Apaguen esa alarma!», ordenó con voz cortante. El silencio volvió, pero la tensión seguía vibrando como un hilo invisible. «Explícame qué está pasando», dijo finalmente mirando a Lucía. Ella no respondió. Solo apretó más la caja contra el pecho. «¿Qué escondes ahí?», preguntó él, acercándose. Lucía dio un paso atrás, temblando. «No es lo que usted piensa, señor Valdés». «¿Entonces qué es?», replicó él, arrancándole la caja de las manos. El cierre metálico cedió con un chasquido. Dentro había una fotografía vieja, un mechón de cabello atado con una cinta azul y una medallita oxidada con el grabado de un nombre, Mateo. Esteban frunció el ceño. «¿Quién es Mateo?». Lucía respiró hondo conteniendo el llanto. «Mi hijo». El silencio fue tan pesado que se escuchó el tic-tac del reloj en la pared. «¿Y por qué guardas eso en el cuarto de mi hijo?», preguntó él, con voz baja pero peligrosa. Lucía bajó la mirada. «Porque su hijo me lo recuerda. Porque cada vez que lo veo, siento que mi Mateo sigue aquí, de alguna forma». Esteban retrocedió un paso, confundido, y luego, como si algo lo golpeara, recordó una fecha. Hace exactamente 7 años, el día en que su esposa dio a luz, algo había salido mal. Había habido confusión en el hospital. 2 partos casi simultáneos, en la misma sala. Su esposa murió poco después del parto, y él nunca se preocupó por los detalles. Solo firmó los papeles, tomó al niño y se fue. Pero ahora, esa coincidencia se clavó como un cuchillo en su mente. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era distinto. Lucía fue suspendida de sus tareas y encerrada en el cuarto de servicio mientras el señor Valdés decidía qué hacer. Ella pasó horas mirando la ventana pequeña, con el corazón en un puño. Sabía que el secreto que había intentado esconder durante años estaba a punto de salir a la luz. Recordó el día en que todo cambió. San Cristóbal, 7 años atrás. El hospital rural estaba lleno de humo y gritos. Un incendio había estallado en una de las salas y el caos era total. Lucía, en trabajo de parto, apenas podía moverse. Los médicos corrían, los bebés lloraban y las madres gritaban los nombres de sus hijos. Cuando despertó, le dijeron que su hijo había muerto, que no hubo tiempo para nada. Le entregaron solo una pequeña caja con un mechón de cabello y una medalla que decía Mateo, pero algo dentro de ella nunca lo aceptó. Nunca vio el cuerpo, nunca sintió el adiós. Y 7 años después, al mirar a Emiliano Valdés por primera vez, su corazón supo lo que su mente se negaba a creer. Ese niño era suyo. Mientras tanto, Esteban no encontraba paz. Revisó los documentos antiguos, buscó archivos del hospital y cada pista parecía más turbia. Los registros mostraban irregularidades, firmas cambiadas, nombres tachados. «No puede ser», murmuró mirando la foto vieja de Lucía. Aquel mismo día decidió enfrentarla. Entró en el pequeño cuarto de servicio donde ella estaba sentada con las manos entrelazadas. «Dime la verdad», le exigió. Lucía lo miró con los ojos hinchados de tanto llorar. «Ya la sabe, señor Valdés, solo que no quiere aceptarla». «¿Estás diciendo que Emiliano es tu hijo?». Ella no respondió. Solo bajó la cabeza, dejando que el silencio hablara por ella. Esteban soltó una risa amarga. «¿Tienes idea de lo que estás insinuando?». «Podría denunciarte». Lucía lo miró directamente por primera vez. «Hágalo. Pero antes, mire a su hijo a los ojos y pregúntele si siente que soy una extraña». El empresario se quedó sin palabras. No podía negar lo que había visto en los videos.
el lazo invisible entre esa mujer y su hijo. Los días siguientes fueron un torbellino de dudas. Esteban mandó hacer una prueba de ADN en secreto. Lucía, sin saberlo, pasaba las noches rezando y escribiendo en un cuaderno que guardaba bajo la almohada. En esas páginas hablaba con su hijo perdido, con una ternura que el dolor no había conseguido borrar. Una tarde, mientras limpiaba discretamente el jardín, le habían permitido salir bajo vigilancia. Emiliano corrió hacia ella. «Mi papá dice que ya no puedes hablar conmigo», le susurró, con lágrimas en los ojos. Lucía se agachó y le limpió las mejillas. «A veces los adultos tienen miedo, mi vida, pero yo siempre voy a estar aquí, aunque no pueda hablarte». El niño la abrazó con fuerza. Y desde la ventana del despacho, Esteban los observaba, con el alma dividida entre la incredulidad y una emoción que no sabía nombrar. 3 días después, los resultados llegaron. Esteban los abrió con manos temblorosas. Resultado: coincidencia genética del 99,9%. El documento cayó de sus manos. Todo lo que había visto, lo que había sentido, lo que había negado, era verdad. Emiliano no era su hijo biológico, era el hijo de Lucía. El mundo se detuvo por un instante. Esa noche, la casa entera quedó sumida en un silencio denso. Esteban entró en el despacho, abrió una botella de whisky y bebió directamente de la botella. No sabía si llorar o gritar. Lucía estaba en su cuarto, rezando, sin saber que su verdad había sido confirmada hasta que escuchó pasos acercarse. La puerta se abrió y él apareció, con los ojos rojos y el sobre en la mano. «Toma», dijo, arrojándole el documento. «Lo lograste». Lucía miró el papel, temblando, y cuando leyó las palabras, su cuerpo entero se derrumbó. «Mateo», susurró con la voz quebrada, «mi hijo». Corrió hacia la habitación del niño. Emiliano dormía profundamente. Ella cayó de rodillas junto a la cama, acariciándole el cabello con una ternura infinita. Las lágrimas mojaban la sábana, pero en su rostro había una mezcla de dolor y alivio que solo una madre podía entender. Esteban la observó desde la puerta. Por primera vez en años, vio algo que el dinero nunca le había dado: amor real, pero la verdad nunca llega sola. Porque cuando una mentira se descubre, otras salen detrás. Al día siguiente, Lucía recibió una llamada del hospital de San Cristóbal. Una voz temblorosa le dijo: «Señora Ramírez, creemos que debe saber algo sobre el nacimiento de su hijo». No fue un error, fue un intercambio. Y alguien muy poderoso estuvo involucrado. Lucía sintió que el suelo se le iba de los pies. Mientras tanto, una cámara, oculta detrás del espejo del despacho, grababa a Esteban hablando por teléfono con tono grave. «Sí, lo saben, pero no digan nada aún, el juego apenas comenzaba». Lucía había encontrado a su hijo, pero no imaginaba el precio que tendría que pagar por mantenerlo a su lado. ¿Qué crees que hará Esteban ahora que sabe la verdad? ¿Protegerá a Lucía o la traicionará? Si te está gustando esta historia, deja tu like y suscríbete para no perder las próximas historias del canal. El amanecer llegó con un silencio extraño. Lucía no había dormido. Se quedó toda la noche mirando a su hijo, ese niño que ahora sabía que era suyo, respirando con suavidad bajo las mantas. Cada vez que lo veía moverse, cada pequeño suspiro, era como si el corazón se le encogiera entre las manos. Había soñado con ese momento durante 7 años, y sin embargo, algo en su interior no le permitía sentir paz. Sabía que la verdad que había descubierto era solo la primera capa de algo más profundo, algo que todavía no comprendía. A las 9 en punto, la puerta del cuarto se abrió. Esteban estaba allí, impecable como siempre, pero con el rostro marcado por el cansancio. «Mi madre vendrá hoy», dijo sin mirarla. «Quiere conocerte». Lucía levantó la vista. ¿Su madre? Doña Beatriz Valdés. No le gustan las sorpresas, y esta... Hizo una pausa. «Ha sido demasiada para todos». Lucía no respondió. Solo asintió, sabiendo que el verdadero examen apenas comenzaba.
Doña Beatriz llegó al mediodía, escoltada por su chofer y dos asistentes. Era una mujer alta, de cabello blanco perfectamente peinado, con joyas discretas pero de valor incalculable. Sus ojos, fríos y grises, parecían atravesar a cualquiera que se atreviera a sostenerle la mirada. Cuando entró a la mansión, no saludó a nadie. Fue directamente al despacho donde Esteban la esperaba. «Me dijeron que has hecho una locura, hijo», comenzó ella dejando su bolso sobre la mesa. «¿Desde cuándo dejas que una sirvienta invente historias sobre tu familia?» Esteban respiró hondo. «No es una invención, madre. Tengo las pruebas. El niño no es mío». El rostro de Beatriz no se inmutó, pero un leve temblor en su mano traicionó su calma. «¿Qué dices? ¿Que hubo una confusión en el hospital? ¿O algo peor? Emiliano es el hijo de esa mujer». Doña Beatriz se sentó lentamente, como si el peso de las palabras la hubiera golpeado. «No, eso no puede ser. El ADN no miente». Hubo un largo silencio. Y entonces ella murmuró algo apenas audible. «Sabía que esto algún día pasaría». Esteban frunció el ceño. «¿Qué sabe usted, madre?» Pero doña Beatriz no respondió. Se levantó, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. «Hay cosas que es mejor no remover, Esteban. Algunas verdades destruyen más que las mentiras». Lucía observaba desde el pasillo, con el corazón latiendo con fuerza. Había alcanzado a escuchar fragmentos de la conversación. Esa mujer sabía algo. Por la tarde doña Beatriz pidió verla a solas. Lucía la recibió en la sala pequeña, con las manos entrelazadas sobre el delantal. «Así que tú eres la madre del niño», dijo Beatriz con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Una campesina de San Cristóbal, ¿no es así?» Lucía asintió. «Sí, señora. Y no busco problemas. Solo quiero que me dejen estar cerca de mi hijo». Beatriz soltó una risa seca. «Tu hijo, dices. ¿Qué palabra tan atrevida?» Lucía la miró sin miedo. «La sangre no se puede comprar, señora». Por un segundo, los ojos de Beatriz se endurecieron. Luego, se inclinó hacia ella. «Escúchame bien, muchacha. No te equivoques. Esta familia no permitirá un escándalo. Mi nieto se queda aquí y tú desaparecerás». Lucía sintió un nudo en la garganta. «No lo hará». «No otra vez». «¿Otra vez?», repitió Beatriz, arqueando una ceja. Lucía apretó los puños. «Porque ya me lo arrebataron una vez. Y no permitiré que lo vuelvan a hacer». Las dos mujeres se miraron en silencio, una lucha invisible librándose en ese instante. Y aunque Beatriz se marchó sin decir más, Lucía supo que la guerra acababa de comenzar. Esa noche, mientras todos dormían, Lucía no pudo evitar la curiosidad. Quería entender. Quería saber qué papel había jugado esa mujer en su tragedia. Recordó las cámaras. El sistema de seguridad de la mansión guardaba grabaciones antiguas, incluso de antes de su llegada. Se escabulló hacia el despacho en silencio y encendió una de las pantallas. Buscó archivos viejos. Había carpetas clasificadas por años. 2018, 2017, 2016. 2015 hizo clic. Los archivos estaban protegidos con contraseña. Intentó con el nombre del niño, Emiliano. No funcionó. Intentó Beatriz, nada, hasta que recordó algo que el propio Esteban había dicho días antes. «Todo en esta casa gira alrededor de la familia». Probó escribir Valdés, y las carpetas se abrieron. Lo que vio la dejó sin aliento. Había videos de hospitales, de habitaciones blancas, imágenes tomadas en secreto, y en uno de ellos la fecha coincidía exactamente con el día en que ella dio a luz. Temblando, dio clic. La imagen era borrosa, pero suficiente para reconocer a una mujer vestida de enfermera sosteniendo a un recién nacido. A su lado, doña Beatriz. La voz era clara. «Asegúrese de que el niño correcto salga con el apellido Valdés. El otro, no importa». Lucía cubrió su boca para no gritar. Su cuerpo entero temblaba. Aquella mujer había ordenado el intercambio. Al día siguiente, Esteban notó que algo había cambiado en Lucía. «¿Qué pasa?», le preguntó, notando sus ojos hinchados. Ella lo miró con la voz quebrada. Su madre lo sabía. Todo él frunció el ceño. «¿Qué estás diciendo?». «Tengo pruebas».
Las cámaras, hay videos del hospital. Ella estaba allí, el día en que nacieron los niños. Esteban negó con la cabeza. No, eso es imposible. Pero Lucía sacó una memoria USB del bolsillo de su delantal y la puso sobre la mesa. Mírelo usted mismo, esa tarde lo vio. Y por primera vez, el hombre poderoso, el empresario sin escrúpulos, se derrumbó. El video era claro. Su madre había comprado su felicidad con el dolor de otra mujer. Y él había vivido 7 años creyendo en una mentira. El enfrentamiento fue inevitable. ¿Por qué lo hiciste?, gritó Esteban, tirando la silla contra la pared. Beatriz lo miró con serenidad helada. Lo hice por ti, por la familia. Tu esposa había muerto, necesitabas un heredero. Esa mujer era pobre, débil. Su hijo no habría tenido futuro. No era tu decisión, rugió él. Era la única que importaba, respondió con calma. Y no pienses que permitiré que una criada destruya lo que construí. Esteban apretó los puños. Si no te detienes, haré público todo. Beatriz sonrió apenas. No lo harás. Sabes que el escándalo te hundiría también a ti. Y tenía razón. Si la verdad salía a la luz, toda la prensa sabría que el poderoso Esteban Valdés había criado durante años al hijo de otra mujer. Los accionistas lo devorarían, pero Esteban no podía seguir mirando a Lucía sin sentir culpa. Sabía que debía elegir entre su apellido o su humanidad. Esa noche fue al cuarto donde Lucía dormía. Ella estaba despierta, sentada junto a la cama del niño. «Nos iremos», dijo él de repente. Lucía lo miró, confundida. «¿Qué? Te sacaré de aquí, a ti y al niño. Mi madre no se detendrá y no puedo protegerte si sigues en esta casa. ¿Y dejarás todo atrás?». Él asintió. Por primera vez, sí. Lucía sintió que el corazón se le aceleraba. No sabía si podía confiar en él, pero no tenía elección. Tomó la mano del hombre que había sido su enemigo y juntos comenzaron a planear su huida. No sabían que las cámaras seguían grabando y que doña Beatriz, en su habitación, los observaba en silencio, con una sonrisa oscura. «Pobres ingenuos», susurró. «No tienen idea de lo que está por venir. El plan estaba hecho. Saldrían al amanecer». Pero algo cambió en la madrugada. Un ruido seco despertó a Lucía. Se levantó de la cama, asustada. El pasillo estaba oscuro. Cuando bajó las escaleras, vio la puerta principal abierta de par en par y una sombra alejándose hacia el jardín. Era doña Beatriz. Y en sus brazos llevaba al niño. «¡No!», gritó Lucía corriendo tras ella. La mujer trató de subir a un carro, pero Lucía la alcanzó. Tiró de la puerta, desesperada. «¡Devuélvame a mi hijo!». Beatriz la empujó, pero Lucía no la soltó. La lucha fue corta y brutal. El coche perdió el equilibrio, se deslizó por la pendiente del camino y cayó contra la verja. El grito de Emiliano rompió la noche. Las luces se encendieron por toda la mansión. Esteban bajó corriendo, descalzo, con el corazón a punto de explotar. Encontró a Lucía en el suelo, abrazando al niño, cubierta de polvo y lágrimas. Beatriz, inconsciente, tendida a un costado. El empresario cayó de rodillas junto a ellas. «¿Están bien?». Lucía apenas podía hablar. Nos quiso separar otra vez. Esteban la abrazó con fuerza, mientras las sirenas de la ambulancia se acercaban a lo lejos. Y en ese instante las cámaras, testigos silenciosas de todo, seguían grabando. Una historia que estaba lejos de terminar. ¿Qué crees que hará ahora Esteban, enfrentado entre el amor y la lealtad a su madre? ¿Crees que Lucía y su hijo podrán finalmente vivir en paz? Si te está gustando esta historia, deja tu like y suscríbete para no perderlas. Próximas historias del canal. La noche del accidente marcó un antes y un después en la mansión Valdés. Nada volvió a ser igual. Doña Beatriz sobrevivió, pero el golpe la dejó postrada en una cama del hospital, entre tubos y monitores, su rostro pálido como el mármol. Los médicos dijeron que necesitaría semanas para recuperarse. Lucía, por su parte, se había convertido en un fantasma silencioso.
No podía quitarse de la cabeza el sonido del choque, los gritos, el miedo y esa mirada fría de la mujer que había intentado arrebatarle a su hijo una vez más. Esteban no se apartó de su lado. No dijo una sola palabra en los primeros días, pero su presencia era constante. Se notaba que algo dentro de él se había roto también. 3 días después del accidente, un sobre anónimo llegó a la mansión. El mayordomo lo dejó sobre el escritorio de Esteban, sin sospechar nada. Dentro había una sola hoja con una frase mecanografiada. Lo que le hiciste a Lucía no fue el único crimen que cometió tu familia. Y al final, una dirección, Calle del Sol 118. Esteban leyó la nota una y otra vez. No había firma, no había pistas, solo una sensación en el pecho que le dijo que debía ir. Esa misma tarde, condujo solo hasta el lugar. Era un edificio viejo, casi abandonado, en la parte más antigua de la ciudad. Subió por unas escaleras de concreto hasta el 2.º piso, donde una puerta metálica esperaba entreabierta. Empujó con cuidado. Dentro, el olor a humedad y papeles viejos era intenso. Sobre una mesa había carpetas con el sello del Hospital San Miguel, el mismo donde Lucía había dado a luz. Y allí, entre los documentos, encontró fotos. Fotos de bebés, fotos de enfermeras y un registro de adopciones privadas firmadas con el mismo apellido, Valdés. Esteban sintió un escalofrío. Su madre no había cambiado solo un bebé, había comprado más. Había una lista, niños, fechas, precios. El horror lo dejó sin aire. Su familia había financiado durante años una red de adopciones ilegales. Y todo había sido cubierto bajo donaciones benéficas, clínicas privadas y falsos certificados. Entre los nombres, uno resaltó en rojo, Proyecto Aurora. No entendía qué significaba, pero algo dentro de él le dijo que debía averiguarlo. Mientras tanto, en la mansión, Lucía trataba de recomponer su vida. Emiliano jugaba en el jardín, bajo la supervisión de una enfermera nueva. Por momentos, Lucía lo miraba y sonreía, pero su mente seguía atrapada en la noche del accidente. Sabía que Beatriz no se había rendido. Y aunque estaba postrada, seguía moviendo hilos. Una tarde, mientras limpiaba el despacho, Lucía encontró un pequeño cuaderno de cuero escondido en un doble fondo del escritorio. Dentro estaban escritas notas en una letra apretada y elegante. Era el diario de doña Beatriz, y lo que leyó le heló la sangre. Lucía nunca debía haber regresado. Creí que la había perdido en el accidente del hospital, pero sobrevivió. Si Esteban descubre lo del proyecto Aurora, todo terminará. No puedo permitirlo. Lucía se sentó lentamente. ¿Accidente? ¿Qué accidente? Siguió leyendo. El incendio en San Cristóbal fue la solución perfecta. Nadie cuestionó las muertes. Pero alguien habló. Alguien sabe que el intercambio de los niños no fue el único. Había otros, muchos otros. Las manos de Lucía temblaban. Su pueblo, San Cristóbal, había sufrido un incendio justo después de su parto. Ella había perdido todo, casa, familia, vecinos. ¿Y si ese incendio no fue un accidente? Esa noche, cuando Esteban regresó, ella lo esperó con el cuaderno en las manos. Tiene que leer esto, él la miró cansado. ¿Qué es? Su madre escribió esto. Y hay algo que debes saber. Esteban tomó el diario y lo leyó. Cada palabra era como una puñalada. ¿Un incendio provocado? Susurró. No, no puede ser. Lucía lo observó. Todo indica que ella fue la responsable, que quiso borrar cualquier rastro del intercambio. El hombre se pasó las manos por el rostro. Dios mío. Se hizo un largo silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Finalmente Esteban levantó la vista. Tengo que ir a San Cristóbal. Necesito confirmar si esto es verdad. Lucía asintió. No irá solo. El viaje fue largo. San Cristóbal era ahora un pueblo medio abandonado, cubierto por la ceniza del pasado. Las casas quemadas seguían en pie, como fantasmas de una tragedia olvidada. Un anciano los reconoció. «¿Ustedes? Son los Valdés, ¿no?», dijo con una voz temblorosa. Esteban asintió. «Buscamos información sobre el incendio.
El viejo escupió al suelo. Ese fuego no fue accidente. Todos aquí lo sabemos. Lucía dio un paso adelante. ¿Quién lo provocó? El anciano la miró con tristeza. Una mujer rica vino unos días antes. Prometió donaciones, medicinas, ayuda. Luego desapareció. Y la noche del incendio vimos su coche salir del pueblo. Era una señora de cabello blanco, con ojos fríos. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Beatriz. El hombre siguió hablando. Después de eso, varias madres desaparecieron. Dijeron que las llevaron a la ciudad con promesas de trabajo. Pero nunca volvieron. Esteban sintió el corazón en el estómago. Ahora todo tenía sentido. El proyecto Aurora era una red de tráfico de recién nacidos, financiada por su propia madre. Cuando regresaron a la ciudad, ya no había dudas. Esteban reunió los documentos, el diario, las grabaciones, todo. «Voy a entregarlo a la policía», dijo decidido. Lucía lo miró con mezcla de admiración y miedo. «Tu madre no se quedará de brazos cruzados», él asintió. «Lo sé, pero ya no me importa». Esa misma noche, mientras preparaban todo para salir, una llamada interrumpió el silencio. Era del hospital. Doña Beatriz había despertado y pedía verlo. Lucía quiso acompañarlo, pero él negó. «Esta vez debo enfrentarla solo». El hospital estaba casi vacío. El pasillo olía a desinfectante y soledad. Beatriz estaba despierta, conectada a una máquina que marcaba cada latido con un pitido monótono. Cuando lo vio entrar, sonrió levemente. «Sabía que vendrías, hijo. He leído tu diario», dijo él sin rodeos. Beatriz cerró los ojos por un momento. «Entonces ya sabes todo. Mataste a gente inocente. Robaste niños. ¿Por qué?». La anciana suspiró. «Porque el apellido Valdés debía sobrevivir. Nuestro nombre no podía mezclarse con la miseria. No entiendes lo que significa proteger una dinastía, Esteban». Él golpeó la mesa de metal. «No me hables de dinastía. Lo único que hiciste fue condenar vidas, incluida la mía». Ella lo miró fijamente. «Todo lo que tengo, todo lo que eres, se debe a mis decisiones. Y aún así, tú me odias». Esteban la observó con lágrimas contenidas. «No te odio, madre». «Pero ya no puedo ser parte de esto». Beatriz sonrió débilmente. «Entonces no durarás mucho. Hay más personas detrás del proyecto Aurora, y no les gustará que los nombres». «¿Quiénes son?», preguntó él. Beatriz desvió la mirada. «Demasiado tarde. Ya vienen por ti». El pitido del monitor se aceleró. Y entonces las luces del hospital parpadearon. Esteban se giró, confundido. Un hombre con bata médica entró sin decir palabra, inyectó algo en el suero de Beatriz y salió antes de que él pudiera reaccionar. «Oiga, ¿qué hace?», gritó Esteban, pero ya era tarde. El monitor marcó una línea recta. Beatriz Valdés estaba muerta y el hombre de la bata había desaparecido. Esa noche, Esteban regresó a casa pálido, con las manos temblorosas. Lucía lo esperaba en el salón. «¿Qué pasó?». Él la abrazó. «Mi madre murió, pero antes de hacerlo me advirtió que hay más». «¿Más?». «Personas poderosas, hombres que financiaron todo. Y ahora saben que nosotros tenemos las pruebas». Lucía lo miró, aterrada. «¿Qué haremos?». Esteban la miró a los ojos. «No podemos huir. Tenemos que enfrentarlos. Pero esta vez no por venganza, sino por justicia». Lucía tomó su mano. «Entonces lo haremos juntos». Y mientras los dos se miraban, el reloj marcaba la medianoche. En alguna parte de la ciudad, una llamada anónima confirmaba lo que Beatriz había dicho. «El hijo de Valdés tiene todo. Hay que silenciarlo antes de que hable. El verdadero peligro apenas comenzaba». ¿Crees que Esteban logrará enfrentar a los hombres poderosos detrás del proyecto Aurora? ¿O el pasado volverá a cobrar su precio? Si te está gustando esta historia, deja tu like y suscríbete para no perder las próximas historias. La mansión Valdés estaba sumida en un silencio pesado, el tipo de silencio que se clava en el alma. Doña Beatriz había sido llevada de urgencia al hospital después de su colapso, y el eco de sus gritos aún parecía rebotar entre las paredes. Esteban,
con el rostro pálido y las manos temblorosas, sostenía un sobre amarillento sellado con cera antigua. En la parte delantera, en una caligrafía elegante, podía leerse una frase: «Para Esteban y Lucía, cuando la verdad ya no pueda esconderse». Lucía lo observaba en silencio, con los ojos hinchados de tanto llorar. Podía sentirlo. Ese papel guardaba más que palabras. Guardaba heridas. «Ábrela», dijo con voz baja, temblorosa, pero firme. Esteban tragó saliva. Dudó unos segundos y con un suspiro largo rompió el sello. El olor a papel viejo y perfume caro se mezcló con el aire de la sala. Comenzó a leer en voz alta y su voz parecía quebrarse con cada palabra. «Hijo mío, si estás leyendo esto es porque el destino hizo lo que yo siempre temí. El error cometido hace 7 años no fue un error. Fue una decisión que tomé por amor a ti y por miedo a lo que el nombre Valdés podría perder». Lucía apretó los puños. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Esteban continuó con la voz cada vez más débil. «El bebé que Lucía dio a luz no era fruto de un simple romance, ni de una historia pasajera. La verdad es más amarga. Ese niño era hijo de tu enemigo, Alejandro Castañeda». Lucía dio un paso atrás, como si la hubiesen golpeado. «Eso no es verdad», susurró. «Alejandro solo era un amigo. Me ayudó cuando estaba sola, nada más». Esteban se quedó inmóvil, mirando la carta como si no pudiera creerlo. «Mi madre nunca mentía cuando escribía, pero no puede ser». Continuó leyendo y la verdad se volvió un puñal. «Cuando supe que el hijo de Alejandro nacería bajo el apellido Valdés, hice lo que creí necesario. Cambié a los bebés. Así, tu sangre seguiría siendo pura y el escándalo jamás tocaría a nuestra familia. Pagué al director del hospital. Él sabía demasiado». Lucía se cubrió el rostro y cayó de rodillas. «¡Ella me robó a mi hijo!», gritó entre sollozos. «Todo por su orgullo, por un odio que ni siquiera era mío». Esteban se acercó, con los ojos llenos de culpa. «Lucía, te juro que no sabía nada. Nunca lo habría permitido». Pero ella lo empujó furiosa. «¿No sabías? Tú viviste con ella toda tu vida». «Nada pasaba en esta casa sin su permiso, Esteban». «Nada». Él bajó la cabeza. Por primera vez, no tenía el porte de un hombre poderoso, sino de alguien completamente roto. Tal vez preferí no ver». El silencio se apoderó de la habitación. Solo el tic-tac del reloj marcaba el paso del tiempo, como si cada segundo pesara una tonelada. Lucía se levantó lentamente. «Necesito aire», y salió sin mirar atrás. La noche cayó sobre la mansión Valdés, espesa y sin estrellas. En el cuarto del niño, Emiliano, o Mateo, como Lucía empezaba a llamarlo en secreto, jugaba en silencio. No entendía por qué los adultos hablaban tan bajo, ni por qué su papá lloraba a escondidas. Lucía entró despacio. «Mi amor, ¿puedo abrazarte?». El niño corrió hacia ella, y Lucía lo estrechó con toda su alma, como si quisiera fundirlo en su pecho. «Eres todo lo que tengo», susurró. «Y voy a protegerte, aunque el mundo entero se me venga encima». Desde el pasillo, Esteban los observaba a través de las cámaras de seguridad. En sus ojos había culpa y ternura. Horas después, marcó un número. «¿Doctor Ramírez? Necesito que me diga todo sobre el caso de hace 7 años. ¿Quién más sabía de la sustitución? Y quiero que encuentre a Alejandro Castañeda». Hoy mismo, punto a la mañana siguiente, el teléfono sonó temprano. «Señor Valdés», dijo una voz nerviosa. «Encontramos información sobre Castañeda. Pero hay un problema». «¿Qué problema?». «Alejandro Castañeda está muerto, señor. Murió hace 6 años». El corazón de Esteban pareció detenerse. Mientras tanto, Lucía caminaba por los jardines de la mansión, apretando la carta en sus manos. La leía una y otra vez, como si buscara una explicación entre las líneas. «Cambié a los bebés. Hice lo que era necesario». El viento le arrancó la carta y la llevó hasta el lago. Lucía corrió intentando atraparla, pero el papel cayó al agua y se hundió lentamente. Se quedó mirando su reflejo sobre la superficie. «Tal vez sea mejor así», susurró.
que la mentira se hunda con ella, pero oyó pasos detrás de sí. Era Esteban. «Tenemos que hablar». Lucía se giró con frialdad. «No hay nada más que decir». «Sí lo hay. Alejandro está muerto». Lucía se quedó helada. «¿Muerto?» «Sí, pero antes de morir dejó algo. Un testamento. Y en ese testamento hay una carta dirigida a ti». Lucía lo miró con incredulidad. «¿Cómo sabes eso?» «El abogado me llamó. Dijo que Alejandro siempre supo que te habían engañado, que intentó encontrarte pero alguien se lo impidió». «¿Alguien?», preguntó Lucía con un nudo en la garganta. «¿Tu madre?». Esteban bajó la mirada. No respondió. Horas más tarde, un hombre mayor llegó a la mansión. Tenía el cabello gris, un traje viejo y una mirada llena de cansancio. «¿La señora Lucía Torres?», preguntó. Lucía asintió. El hombre abrió una carpeta de cuero y sacó un sobre pequeño. «Don Alejandro me pidió que le entregara esto cuando fuera el momento. Me dijo, cuando ella sea libre de la mentira, entrégaselo». Lucía tomó el sobre con las manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada con cuidado. La desplegó y comenzó a leer. «Lucía, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy en este mundo. Pero quiero que sepas que luché por recuperar lo que era tuyo. Beatriz me amenazó. Dijo que destruiría tu vida si hablaba. Perdóname por no haber sido más fuerte. Nuestro hijo merecía la verdad. Tú merecías la verdad». Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Dios mío», susurró. Él lo sabía. Lo intentó. Esteban se acercó despacio. «Lucía, te prometo que voy a reparar todo. No puedo devolverte los años perdidos, pero sí puedo protegerte ahora». Lucía lo miró con los ojos vacíos. «¿Protegerme? ¿De qué, Esteban? ¿De tu apellido? ¿De tu conciencia?». El hombre no supo qué responder. Ella dobló la carta con cuidado y la guardó en su pecho. Ya es tarde para promesas. Hay cosas que ni todo el dinero del mundo puede reparar. Dicho eso, dio media vuelta y se fue. Esa noche, la mansión entera parecía contener la respiración. Lucía no estaba en su habitación, tampoco en la del niño, ni en la cocina. La puerta trasera estaba entreabierta, y en la mesa del comedor había solo un papel con una frase escrita a mano. «A veces, para proteger a quienes amamos, debemos desaparecer». Esteban corrió a la sala de seguridad y revisó las cámaras. En la pantalla, una imagen lo dejó helado. Lucía caminando hacia el bosque con una pequeña mochila y el niño dormido en brazos. De pronto, una silueta apareció detrás de ella. Una figura oscura. La imagen se distorsionó y la grabación se cortó. «¡Lucía!», gritó Esteban desesperado. Pero ya era demasiado tarde. Al día siguiente, la policía encontró la mochila de Lucía cerca del río, vacía. No había señales de lucha, solo el silencio de las montañas y una bufanda flotando entre las piedras. Esteban cayó de rodillas, llorando por primera vez como un niño. El eco de sus sollozos se perdió entre los árboles, y en una cámara que nadie revisó, escondida en el sótano, una luz roja parpadeaba. La grabación seguía activa, y alguien desde algún lugar la estaba observando. ¿Qué crees que pasó con Lucía y el niño? ¿Crees que alguien más está detrás de todo esto? Si te está gustando la historia, deja tu like, comenta tu teoría y suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Lo que viene te dejará sin aliento. La mañana amaneció gris sobre la mansión Valdés. Una neblina espesa cubría los jardines, como si la casa misma quisiera esconder su vergüenza. Desde la noche anterior, Esteban no había dormido. Sus ojos estaban rojos, las manos temblorosas. Lucía y el niño seguían desaparecidos, y lo único que quedaba era esa imagen distorsionada en las cámaras de seguridad, una figura oscura detrás de ella. Y luego, silencio. «Revisen cada centímetro del bosque», ordenó Esteban a la policía. «No quiero excusas. Si es necesario, traigan perros, helicópteros, lo que sea». El comisario asintió, aunque su mirada era fría. «Haremos todo lo posible, señor Valdés, pero han pasado más de 12 horas. Y con esta niebla, las probabilidades
No quiero escuchar probabilidades, gritó Esteban golpeando la mesa. Solo quiero encontrarlos. El oficial bajó la cabeza. Sí, señor. Cuando todos se marcharon, Esteban se quedó solo frente a las pantallas de vigilancia. Avanzó y retrocedió el video una y otra vez, buscando algún detalle, un reflejo, algo. Nada. Hasta que notó algo extraño. Una carpeta en el sistema con un nombre que no recordaba haber visto antes. Proyecto Alma abrió el archivo. Dentro había grabaciones antiguas, algunas fechadas de hace más de 7 años. La cámara mostraba pasillos del hospital donde naciera Emiliano, y en una de esas grabaciones se veía claramente a doña Beatriz conversando con un hombre de bata blanca. El rostro del hombre no era visible, pero su voz sí. Todo está listo. Nadie sospechará nada. La voz sonaba fría, calculadora. Esteban sintió un escalofrío. «¿Quién demonios eres?», murmuró. Esa tarde fue al despacho donde su madre guardaba antiguos documentos. Entre papeles y joyas, encontró una carpeta con el mismo sello que aparecía en la grabación, Hospital Central de San Felipe. Dentro había recibos de donaciones, informes médicos falsificados y una lista de nombres. Uno de ellos llamó su atención. Doctor Ramiro Alarcón. Esteban apretó el papel. «Tú estabas ahí», susurró. «Tú ayudaste a mi madre». Tomó su abrigo y salió. El hospital de San Felipe ya no funcionaba. Estaba abandonado, con las ventanas rotas y el eco de su propio pasado retumbando entre las paredes. Esteban empujó la puerta principal. El aire adentro olía a polvo, a moho y a recuerdos podridos. Mientras caminaba por los pasillos, las luces parpadeaban débilmente. Algunas habitaciones aún conservaban viejos archivos, fotos y carpetas médicas. Una voz femenina lo sorprendió desde detrás. «¿Busca algo, señor Valdés?». Se giró bruscamente. Era una mujer mayor, delgada, con el cabello blanco recogido en un moño. «Soy la enfermera Teresa Salcedo», dijo ella con una sonrisa triste. «Trabajé aquí hace muchos años. Reconocería ese apellido en cualquier parte». Esteban la observó con cautela. «Necesito saber qué ocurrió la noche del 17 de marzo, hace 7 años». Cuando nacieron los niños, la enfermera bajó la mirada. Esa noche, nadie debía hablar de esa noche. «Por favor, señora», insistió él. «Mi madre ya no está». Y esa mentira destruyó vidas. Teresa suspiró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Doña Beatriz vino al hospital con un sobre lleno de dinero. Dijo que era para ayudar a las madres solteras, pero no era cierto. Quería algo más, que cambiáramos los nombres de los recién nacidos. Esteban sintió un nudo en la garganta. ¿Y quién la ayudó? El director del hospital, el doctor Alarcón. ¿Y alguien más? ¿Quién? La enfermera lo miró directamente. Usted, Esteban, dio un paso atrás confundido. ¿Qué está diciendo? Yo no sabía nada. Usted firmó los documentos de donación que financiaron la operación. Quizás no sabía lo que su madre planeaba, pero su firma está en los registros. Su dinero lo hizo posible. El aire pareció salirse de sus pulmones. No puede ser. Teresa se acercó con compasión. A veces, señor Valdés, el infierno se construye con buenas intenciones. Le entregó una carpeta. Aquí está todo lo que queda del expediente. Y una dirección. Una mujer que vino hace unos días preguntando por el mismo caso. Esteban frunció el ceño. ¿Una mujer? ¿Cómo se llamaba? Lucía Torres. El corazón de Esteban se detuvo por un instante. ¿Estuvo aquí? ¿Está viva? Sí, pero no estaba sola. Había un hombre con ella. Decía que era su hermano. ¿Su hermano? La enfermera asintió. Aunque, si me permite, no parecían hermanos. Esa noche, de regreso en la mansión, Esteban revisó los documentos que la enfermera le había dado. Había copias de actas, registros falsos y una hoja que lo dejó helado. Una transferencia bancaria reciente hecha desde una cuenta con el nombre Ramiro Alarcón a una cuenta nueva a nombre de Lucía Torres. ¿Qué significa esto?, susurró. Encendió el televisor de seguridad. Todas las cámaras estaban apagadas, excepto una, la del sótano. En la pantalla la luz parpadeó. Por un instante la imagen era borrosa, pero luego se aclaró.
Y ahí estaba ella, Lucía, sentada frente a una mesa con el cabello suelto, mirando directamente a la cámara. Esteban, dijo, su voz suave, cansada. Si estás viendo esto, significa que lograste encontrar el archivo Proyecto Alma. Él se quedó sin aire. No busques más. No me sigas. No quiero que Emiliano crezca en una casa llena de mentiras. Hay cosas que aún no sabes. Tu madre no fue la única que decidió cambiar nuestros destinos. Esteban se inclinó hacia la pantalla. ¿Qué quieres decir con eso?, susurró. Lucía respiró hondo en la grabación. El doctor Alarcón no actuó solo. Alguien más dio la orden final. Y esa persona todavía vive. Un golpe de estática interrumpió la señal. La pantalla se volvió negra. ¡No!, gritó Esteban. «Lucía, espera». El teléfono sonó de repente. «Número desconocido», contestó de inmediato. «Lucía, ¿eres tú?». Una voz masculina respondió. «Señor Valdés». «Ella está viva». «Pero no está sola». Esteban se quedó mudo. «¿Quién eres?». «Solo alguien que quiere que sepas la verdad. Si quieres volver a verla, ven mañana al lugar donde todo empezó. Solo. El hospital». «No». La voz sonó más baja, casi un susurro. «Al orfanato, donde nació el verdadero hijo de los Valdés». La línea se cortó. Esteban se quedó con el teléfono en la mano, temblando. Afuera, la neblina volvía a cubrir los jardines. Y por primera vez comprendió que lo que había comenzado con una mentira apenas estaba empezando. ¿Quién crees que está detrás de la desaparición de Lucía? ¿Será verdad que hay otro hijo perdido en la historia? Si te está gustando esta serie, deja tu like, comenta tu teoría y suscríbete, porque las próximas historias te gustarán mucho. La noche se extendía como un manto de sombras sobre la mansión Valdés. El teléfono aún temblaba en las manos de Esteban. Aquella voz desconocida seguía resonando en su cabeza. «Ven al orfanato, donde nació el verdadero hijo de los Valdés». Se sirvió un trago de whisky, pero el líquido tembló antes de llegar a sus labios. Miró el fuego en la chimenea, recordando cada mentira, cada silencio, cada mirada evasiva de su madre. Podía ser cierto. Había otro niño, un hijo que nunca conoció. La imagen de Lucía apareció en su mente. Su sonrisa, sus manos suaves acariciando a Emiliano, su mirada cuando lo descubrió llorando frente a la tumba de su madre. Tenía que encontrarla, a cualquier precio. A las 3 de la madrugada, Esteban condujo hacia las afueras de la ciudad. La carretera estaba vacía y envuelta en niebla. Solo los faros del coche rompían la oscuridad. El orfanato de San Miguel se alzaba al final del camino, una estructura vieja, devorada por el tiempo. Las ventanas rotas, las paredes cubiertas de enredaderas y un portón oxidado que chirrió cuando lo empujó. El aire olía a humedad y a abandono. El viento soplaba entre los árboles, produciendo un lamento que se confundía con el eco de los recuerdos. Caminó por el patio cubierto de hojas secas. Había juguetes rotos, una bicicleta sin ruedas y una muñeca con el rostro deshecho. Todo parecía congelado en el tiempo. «¿Hay alguien aquí?», gritó Esteban. Nadie respondió, solo el silencio. Y luego, un leve ruido de pasos dentro del edificio. Sacó una linterna de su abrigo y entró. El pasillo estaba cubierto de polvo, con retratos antiguos colgando torcidos en la pared. En uno de ellos reconoció a su madre, doña Beatriz, más joven, rodeada de niños huérfanos. Bajo la foto una placa: «Donación en honor a la familia Valdés». 1993. El corazón de Esteban dio un vuelco. Su madre había financiado ese lugar mucho antes de lo que imaginaba. Siguió caminando hasta llegar al despacho principal. La puerta estaba entreabierta. Dentro, una vela encendida iluminaba una mesa repleta de papeles y fotografías. Y detrás de la mesa, un hombre lo esperaba. «Sabía que vendrías, Esteban», dijo la voz. Era el doctor Ramiro Alarcón. Su rostro envejecido, con arrugas profundas y ojeras oscuras, mostraba la culpa de quien había vivido demasiadas mentiras. Esteban apretó los puños. «¿Dónde está Lucía?». «Está a salvo. Por ahora».
Pero no entenderás nada si no escuchas primero. ¡Basta de juegos!, gritó Esteban golpeando la mesa. ¡Dime qué sabes! El doctor suspiró y sacó una vieja grabadora del bolsillo. ¡Escucha esto! Presionó el botón. La voz que se oyó era clara, elegante, autoritaria. Era doña Beatriz Valdés. Si algo le pasa a mi hijo, si la enfermedad vuelve, necesito un reemplazo. Uno idéntico. Nadie debe saberlo, ni siquiera Esteban. El sonido de una puerta cerrándose y un bebé llorando interrumpió la grabación. Luego silencio. Esteban se quedó helado. ¿Qué significa eso? Tu madre, dijo el doctor con voz cansada, descubrió que tú tenías una condición genética, una enfermedad rara que podría matarte antes de los 30. Ordenó un proyecto experimental, crear un gemelo biológico, un niño compatible para donarte órganos si lo necesitabas. Esteban dio un paso atrás. ¿Estás diciendo que ella mandó a crear un clon mío? No exactamente, respondió el doctor. Tomaron un embrión compatible y lo implantaron en una madre sustituta. Esa mujer fue Lucía, el mundo se le vino abajo. No, eso es imposible. El doctor lo miró con compasión. El niño que Lucía llevaba en su vientre no era solo tu hijo, Esteban. Era parte de ti. Y parte de algo que ella nunca comprendió. Esteban se llevó las manos a la cabeza. No puede ser. Ella no sabía nada. No podía saberlo. Lo supo, dijo el doctor, cuando tu madre murió. Encontró los documentos, las pruebas, las firmas. Por eso huyó. No podía permitir que el niño creciera como un experimento. El silencio cayó sobre la habitación. Solo el sonido del viento colándose por las grietas rompía el aire. Esteban respiró profundamente. ¿Y por qué me citaste aquí? El doctor miró hacia la ventana rota. Porque no todos los que participaron en el proyecto Alma murieron. Hay alguien más, alguien que quiere al niño. ¿Quién? Antes de que el doctor pudiera responder, un disparo resonó en el pasillo. El vidrio de la ventana estalló. Ramiro cayó al suelo con una mancha roja extendiéndose en su pecho. ¡No!, gritó Esteban arrodillándose junto a él. El doctor intentó hablar. Ella está... Tosió sangre. Aquí una sombra apareció en la puerta. Era una mujer vestida de negro, con el rostro parcialmente cubierto por un velo. Su voz era fría, sin emoción. «Hola, Esteban». Él la reconoció de inmediato. Teresa Salcedo, la enfermera que le había dado los documentos en el hospital. «¿Tú?», balbuceó. «¿Qué has hecho?». Teresa sonrió. «Solo estoy terminando lo que tu madre empezó. El niño pertenece a los Valdés, no a una sirvienta. No te atrevas a llamarla así», rugió él. «Tú no entiendes nada, Esteban», dijo ella acercándose. «Lucía fue elegida por tu madre, no por amor sino por su genética. Era la única capaz de engendrar al heredero perfecto. Tu madre me pidió cuidar del proyecto si ella moría. Y eso estoy haciendo». «¿Dónde está Lucía?», preguntó, su voz quebrada. Teresa lo miró fijamente. «No está aquí». Pero ya no es la misma. De su bolsillo sacó una llave oxidada y la lanzó al suelo. «Si de verdad la amas, ve a buscarla. Pero te advierto algo. No saldrás de este lugar con vida». Luego desapareció entre las sombras. Esteban tomó la llave con manos temblorosas. Siguió el corredor hasta una puerta de hierro con un letrero que decía «Sala de aislamiento». Abrió. El olor a desinfectante y humedad lo golpeó de inmediato. Dentro, una cama metálica, una lámpara encendida y una figura sentada de espaldas. «Lucía», susurró. La mujer se giró lentamente. Era ella, pálida, con los ojos enrojecidos, el cabello despeinado. «Pero viva, Esteban», murmuró con voz débil. «Sabía que vendrías». Él corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Pensé que te había perdido». «No podías perder lo que nunca fue tuyo», respondió ella con lágrimas en los ojos. Él se apartó, confundido. «¿Qué estás diciendo?». Lucía miró hacia la esquina de la habitación. Allí, en una cuna improvisada, dormía un bebé. Pero no era Emiliano. «¿Quién es?». Lucía lo interrumpió. «Tu verdadero hijo». El corazón de Esteban se detuvo. Como Lucía respiró profundamente.
La noche en que huí, descubrí la verdad. Emiliano no era tu hijo biológico, era el resultado del experimento. Pero antes de escapar, Teresa me entregó otro bebé. El tuyo, el que tu madre había escondido en este lugar. Estás diciendo que hay dos niños. Sí, Emiliano. Y Mateo, Esteban, se arrodilló junto a la cuna, con lágrimas en los ojos. El pequeño lo miró con una paz que lo desarmó por completo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lucía bajó la mirada. Porque no quería que eligieras. De repente se escucharon pasos. Varios. El sonido de botas resonando en el pasillo. Lucía se puso de pie. ¿Nos encontraron? ¡Corre!, gritó Esteban tomando al bebé en brazos. Por atrás, rápido. Lucía abrió una ventana pequeña. El aire helado entró con fuerza. Pero antes de que pudieran salir, la puerta se abrió de golpe. Teresa apareció acompañada por dos hombres armados. Te lo advertí, Esteban. El niño pertenece a los Valdés. Esteban sostuvo al bebé con una mano y apuntó con el arma que había tomado del suelo. Da un paso más y juro que te detengo. Teresa sonrió. No me dispararás. No eres como ella. ¿Como quién? Como tu madre. Ella sí sabía ensuciarse las manos. El nombre de Beatriz resonó en la habitación como un eco maldito. Por un instante, todo se detuvo. Luego, un disparo. Lucía gritó. El cuerpo de Teresa cayó lentamente al suelo. El silencio volvió. Solo el llanto de Mateo llenó la habitación. Esteban miró el arma, temblando. No recordaba haber apretado el gatillo. Lucía lo abrazó, llorando. Lo hiciste por él. Por nosotros. Pero en la puerta una figura observaba todo. Una sombra alta, vestida con un abrigo gris, cuyos ojos brillaban con frialdad. Esto no ha terminado, Esteban, dijo la voz. Era don Arturo Valdés, su padre, a quien todos creían muerto. ¿Vivo su padre? ¿Quién es realmente Emiliano? ¿Y qué hará Lucía ahora que sabe que existen dos niños y un solo destino? Deja tu comentario con tus teorías, comparte este video y suscríbete porque el próximo capítulo revelará el oscuro pacto de la familia Valdés y lo que don Arturo ocultó durante décadas. El viento azotaba los cristales rotos del orfanato mientras el amanecer se filtraba entre las sombras. Lucía sostenía al pequeño Mateo contra su pecho temblando. Esteban, aún con el arma en la mano, no podía apartar la mirada del hombre que acababa de entrar por la puerta. «Padre», susurró incrédulo. Don Arturo Valdés, con el cabello gris y el rostro marcado por el tiempo, dio un paso hacia la luz. Su voz, grave y serena, cortó el silencio. «Te advertí que no buscaras la verdad, hijo. Algunas cosas deben permanecer enterradas». Lucía retrocedió instintivamente. «¿Usted está vivo?» Don Arturo la observó con desprecio. «Tú debes ser la mujer que arruinó todo. La campesina que creyó que podía desafiar a una familia como la nuestra». Esteban reaccionó de inmediato. «No te atrevas a hablarle así. Ya salvó a tu nieto». «¿A mi nieto?», rió Arturo con amargura. «¿Cuál de ellos?». El silencio cayó pesado. Lucía apretó los labios. «Los dos son inocentes». El anciano caminó lentamente hacia el centro del cuarto. «No, muchacha. Solo uno lleva la sangre de los Valdés. El otro es un error, una sombra creada para reparar algo que nunca debió romperse». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Esteban, su voz temblando entre la furia y el miedo. Arturo suspiró, como si cargara un peso imposible de soportar. «Tu madre nunca te dijo la verdad completa. Ella te protegió. ¿De mí?». Sacó un sobre del interior de su abrigo y lo arrojó sobre la mesa. «Léelo». Esteban lo abrió. Dentro había fotografías amarillentas, documentos médicos y una carta con el sello de la familia Valdés. La carta estaba firmada por don Arturo. En caso de que el primer heredero no sobreviva, se autoriza el inicio del proyecto Alma. La meta, asegurar la continuidad genética de la familia Valdés. Fondos ilimitados. Confidencialidad total. Participantes: Hospital San Miguel, Dr. Ramiro Alarcón y el Instituto Génesis. Esteban levantó la vista pálido. «¿Qué hiciste?». «Te di la vida.
respondió su padre sin dudar. Y cuando la ciencia me dio la oportunidad de perfeccionarla, no dudé en hacerlo. Lucía lo miró horrorizada. Usted jugó con vidas humanas. Arturo la ignoró. El proyecto no era solo para ti, Esteban. Era para asegurar un linaje inmortal. Tú eras el primer intento. Emiliano, la perfección. Esteban retrocedió. ¿Quieres decir que yo también fui parte de un experimento? El viejo asintió. No solo tú, también tu madre. Ella aceptó someterse al proceso. Pero cuando se enamoró del resultado, cuando te vio como su hijo y no como su creación, todo se vino abajo. Intentó detenerme. Por eso la hice callar. Lucía lo miró con espanto. ¿Usted la mató? Arturo sonrió con una calma escalofriante. Digamos que la ayudé a descansar. Esteban lo empujó con rabia. ¡Eres un monstruo! Soy un Valdés, replicó con voz helada. Y los Valdés no se detienen ante nada. Un ruido interrumpió la tensión. Pasos. El eco de botas acercándose por el pasillo. Arturo levantó una mano. Mis hombres vendrán por el niño. No me obligues a hacerte daño, hijo. Esteban levantó el arma. Si das un paso más, juro que... ¿Que me matarás? Se burló Arturo. No podrías. Eres débil como tu madre. Lucía apretó al bebé. ¡No lo vas a tocar! De repente una voz resonó desde la puerta. Nadie va a tocar a ese niño. Era Emiliano, el pequeño, de pie junto al marco, temblando pero decidido. Su mirada era pura confusión y dolor. «Papá, ¿qué pasa?» «¿Quién es ese hombre?», preguntó con lágrimas. Esteban bajó el arma lentamente. «Emiliano». «Hijo, no deberías estar aquí». «Escuché todo», dijo el niño. «¿No soy tu hijo?» Lucía intentó acercarse. «Emiliano, cariño, escucha». «¡No!», gritó. «Díganme la verdad». Arturo aprovechó el caos y dio una señal a sus hombres. 3 figuras armadas entraron. «Llévenselos a todos». Esteban intentó resistir, pero fue golpeado. Lucía gritó intentando proteger a Mateo. Emiliano fue tomado por la fuerza. El anciano observó la escena con una satisfacción fría. Por fin, los Valdés volverán a ser lo que siempre debieron ser. Horas después, Lucía despertó en una habitación blanca atada a una camilla. La luz era cegadora. Podía oír los monitores y el eco metálico de instrumentos médicos. El olor a cloroformo y metal llenaba el aire. Una voz femenina habló detrás de una cortina. «Tranquila, Lucía, todo saldrá bien». «¿Quién eres?», murmuró. La cortina se corrió lentamente. Una mujer de bata blanca, con cabello recogido y una sonrisa falsa, la observaba. «Es doctora Valentina Salcedo, hermana de la fallecida Teresa. Tú destruiste todo el trabajo de mi hermana. Pero yo voy a continuar lo que ella empezó». Lucía trató de liberarse. «¿Dónde están mis hijos?». Valentina se inclinó sobre ella. «Solo uno de ellos sobrevivirá, el que herede la perfección Valdés. El otro volverá al polvo del que vino». Lucía gritó con todas sus fuerzas. «No, por favor, no». La doctora sonrió. «Tu sacrificio será recordado». Mientras tanto, en el sótano del orfanato, Esteban despertó encadenado a una pared. Frente a él, un monitor mostraba las imágenes de Lucía en la camilla. Arturo observaba desde una silla fumando con calma. «La ciencia es un regalo divino, hijo. Y los hombres como nosotros tenemos el deber de usarla». Esteban lo miró con odio. «No eres un dios, padre. Eres una aberración». «No», replicó Arturo con frialdad. «Soy un creador». De repente, la pantalla mostró algo que lo congeló. La doctora se acercaba a Lucía con una jeringa llena de un líquido dorado. Lucía lloraba murmurando: «Prometí que te cuidaría, Emiliano. Te cuidaré hasta el final». Esteban rugió, tirando de las cadenas con fuerza sobrehumana hasta romperlas. El metal se desgarró y un estruendo llenó la sala. Tomó una barra de hierro y se lanzó hacia su padre. «Esto se acaba hoy». Arturo lo esquivó, pero Esteban lo golpeó con furia. El viejo cayó al suelo, sangrando. «Nunca debiste nacer con corazón, Esteban», susurró Arturo antes de desmayarse. Esteban corrió por los pasillos del laboratorio improvisado, gritando el nombre de Lucía. La encontró justo cuando la doctora levantaba la jeringa.
¡Detente!, rugió él, arrojándola contra la pared. Valentina cayó inconsciente. Esteban rompió las correas que sujetaban a Lucía. «¿Estás bien?» «Los niños», susurró ella, «están arriba». Él la tomó en brazos. «Vamos a salir de aquí». En el pasillo superior el caos era total. Los guardias huían, las luces parpadeaban. Un incendio comenzaba a consumir el ala este del orfanato. Esteban corrió con Lucía mientras las llamas se alzaban a su alrededor. Encontró a Emiliano abrazando a Mateo, protegiéndolo con su pequeño cuerpo. «Papá, no los dejé tocarlo», dijo entre lágrimas. Esteban lo abrazó con fuerza. «Eres mi hijo, Emiliano. Pase lo que pase». El fuego rugía detrás de ellos. Lucía extendió la mano hacia la puerta. La familia corrió junta, entre humo y ceniza, hacia la salida, pero justo cuando alcanzaron el umbral, una voz resonó detrás. No pueden escapar de su destino. Era don Arturo, herido, sangrando pero de pie. Sostenía un interruptor en la mano. «Si no puedo tenerlos, nadie lo hará», Lucía gritó. «¡Esteban!». El detonador cayó. Una explosión sacudió el edificio. Horas después, los bomberos encontraron los restos del orfanato consumido por las llamas. Entre los escombros hallaron 3 cuerpos, pero solo uno respiraba. Lucía, cubierta de ceniza, sostenía a los 2 niños entre sus brazos. Sus ojos buscaban desesperadamente a Esteban. «No te vayas», murmuró. «Prometiste quedarte conmigo». Una mano débil tocó su rostro. Era Esteban, gravemente herido. «Te amo, Lucía. Cuídalos». Y entonces su mano cayó. Lucía lloró en silencio, mientras el amanecer doraba el cielo sobre las ruinas del orfanato. ¿Sobrevivirá Esteban realmente? ¿Quién era en verdad el niño perfecto? ¿Y qué nuevos secretos oculta el apellido Valdés? Cuéntame si te conmovió este capítulo. Deja tú, comenta tus teorías y suscríbete para no perderte el próximo capítulo, donde un salto en el tiempo revelará el destino de Lucía y los niños años después. El viento golpeaba los ventanales rotos de la vieja mansión Valdés, haciendo que las cortinas se movieran como fantasmas atrapados entre los recuerdos. El fuego de la noche anterior había dejado marcas negras en las paredes, pero la estructura seguía en pie, como si se negara a morir, igual que los secretos que todavía respiraban dentro. Lucía caminaba descalza por el pasillo principal. Su vestido estaba manchado de ceniza y el cabello cubierto de polvo y lágrimas. Habían pasado horas desde que la explosión destruyó el laboratorio subterráneo, pero en su mente seguía escuchando los gritos de los niños. «Emiliano, Mateo», susurró, su voz temblando como una plegaria rota. «Por favor, respóndanme». Esteban iba unos metros detrás, sosteniendo una linterna y una pistola oxidada que había encontrado entre los escombros. Su mirada estaba vacía, como si cada paso lo acercara más a un destino que nunca quiso conocer. «Lucía, no te separes de mí», le dijo con voz ronca. «No sabemos si la estructura aguantará mucho más». Pero Lucía no escuchaba. Su corazón era un tambor desesperado, guiándola hacia algo que no entendía. Cada rincón de esa casa parecía hablarle. Las sombras parecían llamarla por su nombre, hasta que de repente lo oyó, un llanto, suave, lejano, pero inconfundible. Lucía corrió escaleras arriba, tropezando con los restos de madera quemada. Esteban la siguió, gritando su nombre. Cuando llegó al final del pasillo, encontró una puerta cerrada con una cadena oxidada. Detrás, el llanto se hizo más fuerte. «¡Emiliano!». «Soy yo, mi amor», gritó Lucía golpeando la puerta. «Ábreme, por favor». Esteban apuntó con el arma al candado y disparó. El eco del disparo resonó en toda la casa. El metal se rompió y la puerta se abrió con un crujido doloroso. Dentro había una habitación vieja, cubierta de espejos rotos. En el centro, 2 sillas. En una estaba Emiliano. En la otra, Mateo, ambos con las muñecas atadas y la mirada perdida, como si estuvieran bajo un hechizo. Lucía
corrió hacia ellos y los abrazó con fuerza, llorando. Pero algo en los ojos de los niños la detuvo. Eran distintos, vacíos, como si una sombra los habitara. «Mamá», susurró Emiliano. «El hombre del espejo dice que tú también eres una Valdés». Lucía se congeló. Esteban, al escuchar esas palabras, retrocedió un paso. «¿Qué dijiste?», preguntó con voz ahogada. El niño lo miró directamente a los ojos. La abuela lo dijo antes de morir. Dijo que mamá nació aquí, que la robaron cuando era un bebé. Un silencio sepulcral llenó la habitación. Lucía cayó de rodillas. «No, eso no puede ser verdad». Esteban se acercó lentamente, con la linterna temblando en su mano. Apuntó hacia uno de los espejos caídos, y allí, entre el polvo, vio algo grabado con sangre seca: Proyecto Alma, fase primo, Lucía Valdés. El aire se volvió pesado, como si la casa entera hubiera contenido la respiración. Lucía levantó la vista hacia él, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «¿Qué significa esto, Esteban?». «¿Qué me hicieron?». Él no pudo responder. Todo su cuerpo temblaba. Recordó los archivos que su madre había intentado quemar. Recordó los documentos del hospital con nombres tachados. Lucía no solo había trabajado para los Valdés. Lucía era una Valdés la primera. La hija perdida del experimento. De repente la luz parpadeó y se apagó. La linterna cayó al suelo y un ruido metálico resonó detrás de ellos. Alguien más estaba allí. Una voz masculina, fría y quebrada, emergió de la oscuridad. Tardaron demasiado en entenderlo. Lucía reconoció ese tono. Lo había oído en grabaciones antiguas, en los informes del proyecto. «¿Doctor Rivas?», susurró. El hombre salió de las sombras. Tenía el rostro cubierto de cicatrices y los ojos completamente grises. «Nada de esto fue un error, Lucía. Tú eras el comienzo, el prototipo. Tus hijos son la culminación del proyecto». Esteban apuntó el arma hacia él. «¿Qué demonios les hiciste?». El doctor sonrió con calma. «Solo los perfeccioné. Los Valdés querían pureza, pero yo quise trascendencia. Y ahora ellos están conectados. Tú, Lucía, eres el vínculo». Antes de que Esteban pudiera disparar, el suelo tembló. Una explosión sacudió la estructura y parte del techo se vino abajo. Lucía cubrió a los niños mientras las vigas ardientes caían alrededor. Cuando el humo se disipó, el doctor había desaparecido. Lucía se levantó, tosiendo, y miró a Esteban con desesperación. «Tenemos que salir de aquí, ahora». Bajaron las escaleras corriendo, con los niños en brazos. Las paredes parecían llorar fuego. El eco de la casa crepitaba, como si miles de voces gritaran al mismo tiempo. Pero al llegar al vestíbulo, las puertas principales estaban cerradas. Desde afuera, Esteban golpeó con todas sus fuerzas, pero era inútil. El fuego avanzaba por los cortinajes y subía por las columnas. Lucía abrazó a los niños, susurrándoles al oído: «Mamá está aquí. No tengan miedo». Entonces, entre el humo, una silueta se movió. Era el doctor Rivas, de nuevo, pero esta vez sostenía un control remoto en la mano. «No hay salida», dijo con voz firme. «Todo debía terminar aquí con ustedes. La sangre Valdés no puede escapar de su destino». Lucía dio un paso adelante enfrentándolo. «Si lo que querías era crear vida, lo hiciste, pero también destruiste tu alma». El doctor titubeó. Por un instante sus ojos se ablandaron, y en ese momento Esteban aprovechó para disparar. El impacto lo lanzó contra la pared, pero antes de caer, Rivas presionó el botón. Una explosión rugió en el ala norte de la casa. Lucía y Esteban corrieron hacia la ventana más cercana. La rompieron con una silla y saltaron al jardín, cubriéndose con sus cuerpos sobre los niños. Detrás de ellos, la mansión Valdés ardía como un infierno ancestral. El fuego iluminó el cielo. Los gritos se desvanecieron. Solo el silencio quedó. Lucía abrió los ojos. Emiliano respiraba. Mateo también. Pero Esteban estaba inmóvil. Tenía una herida en el abdomen, producto de la metralla. «No». «Esteban, por favor», suplicó ella sosteniéndolo entre sus brazos.
No me dejes ahora, no después de todo. Él sonrió débilmente. Lucía, tú eras la verdad que ellos intentaron borrar. Prométeme que los sacarás de aquí, que no permitas que nadie más los toque. Lucía lo abrazó con fuerza, llorando. Te lo prometo. Él levantó la mano, acarició el rostro de Emiliano y Mateo y murmuró, «Perdónenme por el apellido que llevamos». Sus ojos se cerraron lentamente. El fuego siguió rugiendo detrás. Lucía lo besó en la frente y se levantó con los niños. Caminó sin mirar atrás. Cada paso que daba era una despedida, pero también un renacimiento. A lo lejos, el sonido de las sirenas se mezcló con el canto del amanecer. La mansión se desplomó, llevándose consigo el pasado de los Valdés. Lucía miró al horizonte. El viento sopló entre los árboles y por un instante creyó escuchar una voz. Nada de esto termina hasta que el último Valdés caiga. Lucía apretó la mano de sus hijos. Sabía que el infierno no había acabado, que el verdadero enemigo aún respiraba. En algún lugar. El amanecer tenía un color extraño, como si el cielo también llevara luto. Lucía miraba el horizonte desde una pequeña casa en las afueras de Puebla. Habían pasado 3 meses desde la noche del incendio. 3 meses desde que enterró a Esteban en silencio, con solo una cruz de madera marcando el lugar donde terminó su redención. Emiliano y Mateo jugaban en el jardín, aunque Lucía notaba algo distinto en ellos. Desde que escaparon de la mansión, los niños parecían conectados. Si uno se despertaba en la noche, el otro también. Si uno lloraba, el otro sangraba una pequeña herida en el mismo lugar. A veces, Lucía los escuchaba hablar mientras dormían. Pero no era un idioma humano, era algo más antiguo. Un murmullo que helaba la sangre. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, el teléfono sonó. Era un número desconocido. «¿Sí?», respondió con cautela. Silencio. Luego, una voz grave, tranquila, imposible de confundir. «Hola, hija». Lucía dejó caer la taza. El café se derramó sobre el suelo. «No, tú estás muerto». «La muerte», respondió la voz, «es solo un lujo para los inocentes». «Y tú, Lucía, nunca lo fuiste». La llamada se cortó. Lucía quedó inmóvil unos segundos. Luego corrió al cuarto de los niños. Las camas estaban vacías. Solo una frase escrita con tiza en la pared. «Ven a casa». El camino hacia la antigua hacienda Valdés era un desierto gris. El fuego la había devorado, pero entre los escombros alguien había reconstruido parte del sótano. Lucía lo supo en cuanto vio las huellas frescas sobre la tierra húmeda. Entró despacio. El aire olía a hierro, a humedad y a pasado. Al fondo, una luz tenue. Los niños estaban allí, sentados frente a un viejo espejo cubierto de polvo, sus ojos vacíos, y detrás de ellos su nombre, don Arturo Valdés, vivo, intacto, como si el tiempo nunca lo hubiera tocado. Su cabello blanco estaba perfectamente peinado, y sus manos sostenían un bastón de plata con el escudo familiar. «Has crecido bien, Lucía», dijo con voz serena. «Eres todo lo que esperábamos». Lucía tembló. «¿Testi? ¿Qué les hiciste a mis hijos?» «Les di lo que te correspondía por derecho, el legado. Ellos son la culminación de nuestra sangre. Uno representa la mente, el otro el alma, y tú eres el cuerpo que los une». Lucía negó con lágrimas. «No soy parte de ustedes. Soy una mujer, no un experimento». Arturo sonrió con melancolía. «No puedes negar lo que eres. Naciste aquí. Tu madre era una de las primeras donantes del proyecto. Te robaron cuando el laboratorio colapsó. Doña Beatriz te buscó durante años, y cuando no pudo encontrarte, creó su propio linaje». Lucía sintió que el aire desaparecía. Su vida entera se derrumbaba de nuevo. «Entonces, todo esto», susurró, «fue un ciclo». «Exacto», dijo Arturo acercándose. «Los Valdés no mueren. Se transforman, pero la transformación exige sacrificio». De repente el espejo comenzó a vibrar. Las imágenes dentro se distorsionaron.
En él, Lucía vio reflejos de sí misma, pero más jóvenes, más frías, repitiendo en un coro sin voz: «El último Valdés debe decidir». Arturo levantó su bastón y lo apuntó hacia los niños. «Elige, Lucía, solo uno puede sobrevivir. Uno llevará el nombre Valdés al futuro, el otro desaparecerá con el pasado». Lucía dio un paso atrás, llorando. «No, no voy a elegir entre mis hijos». «Nunca», Arturo la miró con decepción. «Entonces morirán los tres». Un rugido metálico resonó. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, como si el sótano se transformara en una tumba. Lucía corrió hacia Emiliano y Mateo, los abrazó con fuerza. Sus cuerpos temblaban, el suelo vibraba, y entonces los niños hablaron al mismo tiempo. «Mamá, podemos detenerlo, pero duele». Lucía los miró horrorizada. «¿Qué quieren decir?» «Somos uno solo, mamá», dijo Mateo con voz casi celestial. «Si uno de nosotros desaparece, el otro puede vivir». «Y tú también», añadió Emiliano. «Si nos dejas ir», Lucía gritó, negando. «¡No! ¡No voy a perderlos otra vez!» Arturo observaba la escena con calma. «El destino no se elige, Lucía, solo se cumple». Los espejos comenzaron a agrietarse, y de ellos emergieron sombras, figuras humanas con rostros sin rasgos. Voces de generaciones pasadas, de todos los Valdés que habían vendido su alma por poder. Lucía levantó la vista al techo y gritó: «¡Basta!». «Ya no más». Entonces un resplandor llenó la sala. Los niños se miraron entre sí, sonrieron y tomándose de las manos, repitieron las palabras que nadie entendía. El espejo principal se rompió en 1000 pedazos. Un viento gélido barrió el sótano. Cuando Lucía abrió los ojos, Arturo estaba en el suelo, inmóvil, con los ojos abiertos y el bastón roto a su lado. El eco de su respiración había desaparecido. Los niños también. Solo quedaba Lucía, rodeada de cristales rotos y silencio. Horas más tarde, el sol entró por los huecos del techo destruido. Lucía seguía sentada en el suelo, con las manos manchadas de sangre y ceniza. A su alrededor no había cuerpos. Solo un colgante de plata con el escudo Valdés, y dentro de él una foto antigua. Una mujer joven sosteniendo a un bebé. Esa mujer era ella, pero no recordaba haber tomado esa foto. Por primera vez comprendió la magnitud del horror. El ciclo no era solo de sangre, era de memoria. Ella no era la primera Lucía, había habido otras antes, copias, versiones, intentos. Se levantó tambaleando. El viento soplaba fuerte, llevándose el polvo del pasado. Mientras caminaba hacia la salida, una voz infantil la detuvo. «Mamá», Lucía giró bruscamente. Allí, entre la luz y la sombra, estaba Emiliano. Solo él sonreía, pero en sus ojos algo había cambiado. «¿Dónde está Mateo?», preguntó con voz temblorosa. El niño la miró con ternura, pero sin responder. Se acercó, tomó su mano y dijo: «Nos prometiste que estaríamos juntos, y lo estamos». Lucía lo abrazó, sintiendo cómo el corazón le dolía y sanaba al mismo tiempo. Quizás nunca sabría la verdad completa. Quizás la historia de los Valdés seguiría en silencio, escondida entre ruinas. Pero esa mañana, mientras el sol caía sobre los campos, decidió una cosa: el apellido Valdés moriría con ella. Caminaron juntos, madre e hijo, hasta desaparecer entre el polvo y la luz del amanecer. Meses después, un grupo de obreros que trabajaba en la reconstrucción del terreno encontró algo bajo los cimientos. Una caja metálica sellada, con un grabado que decía: «Proyecto Alma, archivo final. La perfección se alcanzó. El último Valdés vive entre nosotros». El capataz la abrió con curiosidad. Dentro había una fotografía reciente. Lucía y Emiliano, caminando de la mano en una calle cualquiera, sonriendo, vivos. Pero en el reverso, una frase escrita con tinta roja: «Nada de esto termina mientras exista amor». ¿Te gustó esta historia? Déjame un like y suscríbete para no perderte las próximas historias llenas de misterio
emoción y giros sorprendentes. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo esta historia? ¿Y qué parte te dejó sin palabras? Escribe tu opinión y comparte para que más personas vivan este final contigo.